Bienvenidos al curso de Legislación en Salud. Iniciamos este primer capítulo titulado Marco Legal y Normativo en Salud, basado en el libro El arte de la medicina en el marco de la ley. Para comenzar, quiero compartir con ustedes una idea central que marcará el tono de este curso. Dice así: las leyes no son invenciones arbitrarias, sino la manifestación escrita de los principios que rigen la convivencia en sociedad. No deben reducirse a simples designios de una autoridad, sino ser el eco estructurado del deber ser que la comunidad materializa para garantizar su libertad y justicia. Esta frase no es solo una cita más, resume una visión profunda del derecho como reflejo de lo que, como sociedad, entendemos que es justo, correcto y necesario para vivir en armonía. No se trata simplemente de cumplir normas, sino de comprender que esas normas nacen de valores compartidos que nos permiten actuar con conciencia y responsabilidad. En este curso vamos a ir más allá del estudio técnico de leyes. Vamos a reflexionar sobre lo que significa ejercer la medicina dentro de un marco normativo, pero también ético y humano. El objetivo de este tema es claro y muy relevante para ustedes como futuros médicos. Queremos que comprendan la relación entre tres pilares fundamentales que guían la práctica médica: la ética, la moral y el derecho. Vamos a analizar cómo influyen cada uno de ellos en la toma de decisiones clínicas y cómo juntos determinan la responsabilidad profesional. Es muy importante entender que no se trata de conceptos abstractos o filosóficos ajenos a la medicina. Al contrario, son realidades que ustedes van a enfrentar todos los días al atender pacientes, al tomar decisiones difíciles, al documentar una historia clínica o al firmar un consentimiento informado. En este capítulo abordaremos primero las diferencias entre ética, moral y derecho. Luego veremos cómo se aplican en la vida clínica real. Más adelante, exploraremos el marco legal que regula el ejercicio profesional en México. Y, finalmente, discutiremos por qué es tan importante integrar estos elementos para ejercer una medicina segura, justa y humanamente responsable. Tal vez uno podría preguntarse: ¿qué tiene que ver la moral con la ley? ¿O la ética con una norma oficial mexicana? Al avanzar, verán que no solo se relacionan, sino que muchas veces pueden entrar en conflicto. Ahora vamos a detenernos en los tres pilares que guían la toma de decisiones en la práctica médica: la ética, la moral y el derecho. Estos conceptos no solo aparecen en libros o en discursos institucionales, están presentes en cada decisión que toman en un hospital, en cada conversación con un paciente, incluso en cada duda que surge ante una situación inesperada. La ética se refiere a los principios universales que orientan la conducta profesional. Busca responder a la pregunta: ¿qué es lo correcto hacer en esta situación? La moral, en cambio, está compuesta por los valores y creencias personales o culturales. Es variable, cambia de una persona a otra, y puede influir profundamente en cómo un paciente acepta o rechaza ciertos tratamientos. Y finalmente está el derecho, que representa el conjunto de normas jurídicas obligatorias. Es el marco que establece hasta dónde se puede actuar y qué se debe respetar en cada paso del proceso médico. Lo interesante es que estos tres pilares no siempre están en armonía. Puede haber decisiones que son éticamente correctas, pero que entran en conflicto con la moral del paciente, o que no están previstas en la ley. ¿Y qué hacemos en esos casos? Esa es precisamente una de las preguntas que este curso nos ayudará a responder. Vamos a comenzar por el primer pilar, la ética médica. La ética médica no impone reglas fijas, no se trata de un reglamento que simplemente se memoriza. Es, más bien, una guía reflexiva que nos ayuda a decidir lo correcto cuando las cosas no son tan claras. En medicina, la ética busca que cada acto clínico esté orientado por valores como la justicia, el respeto a la dignidad del paciente, la compasión y la responsabilidad. Nos invita a pensar más allá del procedimiento técnico o del diagnóstico y a considerar al ser humano que tenemos frente a nosotros. Un aspecto fundamental es que la ética médica se basa en principios que se consideran universales, es decir, aplican sin importar la religión, la cultura o el lugar donde se ejerza la profesión. Estos principios, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, los veremos con más detalle en la siguiente diapositiva. Pero por ahora basta con tener claro que la ética es ese marco que nos permite actuar con conciencia, incluso cuando la ley no lo dice todo.
y cuando la moral de cada persona entra con fuerza en la consulta. La ética nos ayuda a decidir, pero también nos exige pensar. Estos son los 4 principios bioéticos fundamentales que guían la práctica médica en todo el mundo. No son leyes, pero son la base ética sobre la que se construyen muchas de las decisiones clínicas y los marcos normativos. El primero es la autonomía. Significa respetar la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas sobre su propia salud. No basta con dar información. Hay que asegurarse de que el paciente comprenda y decida libremente, sin presiones. El segundo es la beneficencia. Como profesionales, tenemos el deber de actuar en beneficio del paciente, promover su bienestar, ayudarle a recuperar la salud, aliviar su dolor. Es el principio que impulsa muchas de nuestras acciones diarias. Luego está la no maleficencia. Este principio nos recuerda que el primer compromiso es no hacer daño. A veces, hacer algo está técnicamente permitido, pero si va a causar más daño que beneficio, debemos detenernos. Es el famoso primero, no dañar. Y finalmente, la justicia. Significa tratar a todos con equidad. No dar más ni menos según la condición económica, el género, la edad o cualquier otro factor. Es una exigencia especialmente importante en sistemas con recursos limitados. Estos 4 principios no actúan por separado, se equilibran, se tensionan y muchas veces se contradicen entre sí, pero juntos forman el núcleo de lo que significa practicar medicina de forma ética. Pasemos ahora al segundo pilar, la moral en la práctica médica. A diferencia de la ética, que busca principios universales, la moral está profundamente ligada a nuestras convicciones personales, a la cultura en la que crecimos, a nuestras creencias religiosas o filosóficas. Es, en gran medida, lo que consideramos correcto o incorrecto según nuestro entorno y experiencia. En medicina, la moral puede influir de forma muy poderosa. No solo la moral del paciente, sino también la del profesional. Por ejemplo, hay médicos que por convicciones morales personales no realizan ciertos procedimientos, como interrupciones del embarazo o manejo de anticoncepción. Y hay pacientes que, por razones religiosas o culturales, rechazan tratamientos médicos que para otros serían estándar. La moral es variable. Lo que en una comunidad se considera normal, en otra puede ser inaceptable, y esa diversidad puede ser un desafío en la consulta. Aquí es donde la medicina se convierte también en un espacio de encuentro, de escucha y de respeto, porque aunque la moral no es obligatoria para todos, como lo es el derecho, sí marca profundamente nuestras decisiones y las de quienes atendemos. La moral no es solo una idea abstracta, tiene un impacto real, cotidiano, en la práctica clínica. Pensemos en algunos ejemplos concretos. Un paciente rechaza una transfusión de sangre porque su religión se lo prohíbe. Un médico se niega a recetar anticonceptivos por convicciones personales. Una familia exige que su familiar reciba tratamiento con medicina tradicional, aunque el protocolo hospitalario no lo contemple. Estos casos no son tan raros como podríamos pensar, y no siempre tienen soluciones simples. Lo importante aquí es entender que la moral no puede ser ignorada, ni la del paciente ni la del profesional. En un entorno clínico, ignorar las creencias del otro puede generar conflicto, desconfianza, incluso daño. Sin embargo, tampoco podemos permitir que la moral individual justifique el incumplimiento del marco legal o ponga en riesgo la salud del paciente. Por eso, cuando la moral entra en juego, necesitamos herramientas de comunicación, sensibilidad cultural y un conocimiento claro de hasta dónde la ley protege o limita esas decisiones. Y por supuesto, todo debe quedar documentado en el expediente clínico, especialmente cuando un paciente rechaza un tratamiento. La moral influye, sí, pero la ética profesional y el derecho establecen el marco dentro del cual esa influencia puede ser aceptada o, en algunos casos, limitada. Llegamos ahora al tercer pilar, el derecho en la práctica médica. A diferencia de la ética o la moral, el derecho tiene una característica muy particular. Es obligatorio. Está contenido en leyes, reglamentos y normas que deben cumplirse. Su función es proteger tanto a los pacientes como a los profesionales. En México, el derecho en salud establece derechos fundamentales como el acceso a la atención médica, el trato digno, la confidencialidad, la información clara, pero también define responsabilidades, por ejemplo, la obligación de documentar correctamente, de respetar la voluntad del paciente, de cumplir las normas oficiales mexicanas. El derecho actúa como un marco de seguridad. Si un médico se apega a la ley,
está más protegido ante una posible demanda, pero si se aleja del marco legal, incluso con buenas intenciones, puede enfrentarse a sanciones civiles, penales o administrativas. Y es que, aunque muchas decisiones clínicas parecen solo médicas, en realidad tienen implicaciones legales. Una omisión en el expediente, un consentimiento mal informado, un procedimiento realizado sin autorización, todo eso puede tener consecuencias jurídicas. Por eso, conocer el marco legal no es solo una cuestión de cultura general, es una herramienta de protección, de seguridad, de práctica profesional responsable. Ahora veamos cómo se aplica el derecho en la práctica clínica cotidiana. El derecho no está reservado para los tribunales o los abogados. Está presente, por ejemplo, cuando solicitamos un consentimiento informado, cuando llenamos un expediente clínico o cuando garantizamos un trato digno a cada paciente sin importar su condición social. El consentimiento informado no es un simple trámite, es un derecho del paciente y una obligación del profesional. Implica explicar con claridad el procedimiento, sus riesgos, sus beneficios y registrar que el paciente aceptó libremente. El expediente clínico es mucho más que una historia médica. Es un documento legal. Puede ser solicitado por autoridades sanitarias, por tribunales o por el mismo paciente, y si no está completo o bien elaborado, puede volverse en contra del profesional. Además, la ley exige trato digno, equitativo y sin discriminación. Esto incluye no solo la forma en que hablamos al paciente, sino también cómo organizamos los turnos, los recursos y la atención. En México, este marco legal está contenido en la Constitución, en la Ley General de Salud, en los códigos civil y penal, y en las normas oficiales mexicanas. El capítulo que ustedes tienen en el libro organiza estos instrumentos de forma jerárquica, para que puedan consultarlos fácilmente cuando lo necesiten. Conocerlos y aplicarlos es parte esencial de ejercer la medicina de forma segura. En esta parte del tema vamos a detenernos en una situación muy común en la práctica médica, los dilemas clínicos, donde la ética, la moral y el derecho no siempre coinciden. Imaginemos este caso. Una paciente necesita urgentemente una transfusión después de una cirugía, pero ella, consciente y orientada, la rechaza por motivos religiosos. El equipo médico sabe que la transfusión puede salvarle la vida. Desde una perspectiva ética, lo correcto sería actuar en beneficio de la paciente. Pero desde el punto de vista legal, debemos respetar su autonomía, y desde el punto de vista moral, su decisión está basada en una convicción profundamente arraigada. ¿Qué hacer en una situación así? Este tipo de conflictos no tienen una única respuesta correcta. Lo importante es abordarlos con conocimiento, empatía y apego al marco normativo. La ética orienta, la moral exige respeto, pero es el derecho el que marca el límite. En estos casos, consultar al Comité de Ética Clínica, asegurar que el paciente está plenamente informado y dejar constancia escrita de cada decisión en el expediente clínico es fundamental, porque cuando los pilares se tensan entre sí, lo que nos permite actuar con responsabilidad es haber reflexionado previamente, haber sido formados para deliberar y contar con un respaldo legal claro. Hablemos ahora del papel de la educación médica en todo esto. Formar profesionales de la salud no solo implica enseñar anatomía, farmacología o habilidades clínicas. También implica formar conciencia ética, sensibilidad moral y conocimiento legal. Sin estos tres elementos, la práctica médica queda incompleta. Afortunadamente, cada vez más programas de medicina incluyen cursos de bioética y legislación sanitaria. Pero aún hay un largo camino por recorrer, sobre todo cuando se trata de conectar esa formación con los retos reales que se viven en los hospitales y consultorios. Muchas veces, los estudiantes saben que el consentimiento informado es obligatorio, pero nunca ven cómo se obtiene realmente. Saben que hay que respetar la voluntad del paciente, pero no saben cómo documentarlo. Saben que hay comités de ética, pero nunca han estado en uno. La educación médica tiene que ayudarnos a unir los tres pilares: enseñar a pensar éticamente, a reconocer la moral del otro y a conocer y aplicar la ley en cada decisión. Porque no basta con saber, también hay que saber decidir. En esta diapositiva quiero detenerme en un mensaje fundamental. El conocimiento normativo protege al profesional. Muchas veces se piensa que la ley está solo para castigar, pero en realidad, cuando se conoce y se aplica correctamente, la ley se convierte en un escudo, en una herramienta que nos da seguridad para ejercer nuestra profesión. El desconocimiento legal no es una excusa válida. Si un médico actúa fuera del marco normativo, aunque haya tenido buenas intenciones, puede enfrentar consecuencias serias.
Errores como no solicitar consentimiento informado, no documentar una urgencia o ignorar una norma oficial mexicana pueden derivar en demandas, sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales. El expediente clínico, por ejemplo, es uno de los documentos más poderosos con los que cuenta un profesional de la salud. Si está completo, claro y justificado, puede protegernos frente a una denuncia. Si está incompleto o mal hecho, puede volverse en nuestra contra. Por eso, no se trata solo de evitar castigos. Se trata de ejercer con responsabilidad y tranquilidad, sabiendo que nuestras decisiones están respaldadas por la ética, la conciencia y la ley. Aquí es donde todo se integra. Ética, moral y derecho deben convivir en cada decisión clínica responsable. La práctica médica no es una serie de recetas, es un proceso de deliberación constante. Ante cada situación compleja, necesitamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿es esto correcto desde la ética profesional? ¿Estoy respetando los valores del paciente sin imponer los míos? ¿Estoy actuando dentro del marco legal vigente? El capítulo nos propone un modelo de análisis que puede ayudar mucho en estos casos. Primero, identificar claramente el problema clínico. Luego, reflexionar sobre sus implicaciones éticas. Después, considerar los valores involucrados, tanto del paciente como del equipo de salud. A continuación, revisar qué dice la ley. Y por último, decidir y documentar con argumentos claros. Este proceso puede parecer lento al principio, pero en realidad es el que nos permite tomar decisiones verdaderamente humanas, responsables y defendibles. No se trata de buscar respuestas absolutas, sino de aprender a deliberar con fundamentos, y eso es una forma profunda de ejercer la medicina. Vamos a revisar un caso clínico realista que sintetiza los 3 pilares que hemos trabajado. Una mujer de 35 años, recién operada, presenta sangrado y requiere una transfusión urgente. Está consciente, entiende la situación, pero rechaza la transfusión por razones religiosas. El equipo médico sabe que la transfusión puede salvarle la vida. Desde la ética, lo correcto sería actuar por beneficencia. Desde su moral, la paciente decide con libertad. Y desde el derecho, su autonomía debe ser respetada. Este no es un ejemplo hipotético. Situaciones así ocurren con frecuencia en hospitales de todo el país. ¿Qué hizo el equipo médico? Consultó al comité de ética, explicó todas las opciones disponibles y respetó la decisión de la paciente. Todo quedó perfectamente documentado en el expediente clínico. Se buscaron alternativas terapéuticas aceptables y se continuó con la atención. Este caso nos muestra que no siempre hay que elegir entre un pilar y otro. A veces, la solución más responsable es la que surge del equilibrio entre el respeto, la reflexión y el cumplimiento normativo. La medicina no es imponer, es acompañar. Y en muchas ocasiones también es ceder, sin dejar de cuidar. Llegamos al final de este primer tema y quiero cerrar con una reflexión clave. Ser médico no es solo tener conocimientos científicos o habilidades técnicas, es también, y sobre todo, saber decidir bien. Y decidir bien en medicina implica equilibrar 3 preguntas fundamentales. ¿Es lo correcto desde la ética? ¿Estoy respetando los valores morales de quien tengo enfrente? ¿Estoy actuando dentro de lo que la ley permite y exige? Estas 3 preguntas pueden parecer simples, pero contienen una enorme profundidad, porque no hay respuestas automáticas. Cada paciente, cada contexto, cada historia, nos obliga a pensar, a sentir y a actuar con responsabilidad. A lo largo del curso veremos muchos marcos legales. Estudiaremos normas, artículos, obligaciones. Pero el propósito de todo esto es más grande. Formar profesionales capaces de ejercer con conciencia, con empatía y con seguridad jurídica. Porque cuando se conjugan el conocimiento, la humanidad y el respeto al derecho, entonces sí, la medicina se convierte en un verdadero arte. El arte de cuidar dentro del marco de la ley,